Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto, el privilegio de tener con nosotros a Constantino de Miguel. Él es un muy conocido analista internacional. Seguramente muchos de ustedes lo pueden reconocer porque por lo menos yo lo he visto muchas veces en los videos que él publica y que lo veo en distintas redes, hablando de temas distintos, de toda la problemática internacional y toda la locura colectiva que vivimos en este mundo actual. Agradezco a las personas que han hecho posible que lo tengamos el día de hoy con nosotros y muchas gracias, Constantino, por darte el viaje para llegar acá y poder conversar hoy y un poco picar sobre toda la sabiduría que tienes y todo el conocimiento con respecto a lo que sucede en el mundo. Comenzando por un país que hoy en día ha generado 8 millones de personas, un éxodo masivo, yo creo que es uno de los más grandes de la historia, por lo menos de América Latina sin duda, que es Venezuela, y que hoy en día está generando muchas noticias porque el señor Maduro está hoy en día siendo acusado, inclusive hay un rescate o una recompensa de $50 millones por su detención, por su supuesta vinculación con el cartel de los soles. Y el presidente Trump está poniendo ciertos barcos en zonas del Mar Caribe que están levantando un poco la atención de lo que sucede en esa zona. Yo quisiera tu evaluación de lo que sucede en Venezuela y cómo crees que se va a proyectar el tema hacia los próximos meses. Bueno, ante todo, Giovanni, muchas gracias por haberme invitado. Es un privilegio el estar aquí. Nosotros estamos observando todo lo que sucede en base a las informaciones que llegan por las redes sociales y algunas informaciones, que habría que verificar porque hay mucho ruido, pero es evidente, es un hecho que la cuarta flota la cuarta flota americana está cerca de las aguas de las Antillas holandesas, si no me equivoco, Aruba, por allí anda, que también los franceses se están uniendo desde la Guyana francesa. Hay un cerco que se está estrechando en torno al tirano venezolano y a toda la cúpula que, es como afirma y demuestra Estados Unidos, es el cártel de los soles, es una organización mafiosa, es el crimen organizado y con sus ramificaciones en toda la región y más allá. Y ahí mencionaría incluso a España y al actual gobierno y a miembros del Partido Socialista Español. Entonces, el cerco se está estrechando, efectivamente, también hay informaciones de que Maduro lo quieren sacar clandestinamente, por supuesto, en base a una ayuda de Brasil. El gobierno de Lula parece que, tiene un operativo que están organizando para ponerlo a salvo. Bueno, no sabemos, pero desde luego que tiene que estar muerto de miedo él y los suyos, porque, aparte de los $50 millones, pues está todo ese despliegue operativo del ejército estadounidense. Yo en lo personal, no sé si coincides, no creo que llegue a pasar nada en el mundo como vivimos hoy, de una intervención militar directa en Venezuela, pero lo que sí es verdad, como ayer le escuché a Marco Rubio decir, es que esta presencia fuerte militar, y ya había avisado el presidente Trump que había ordenado que el sector militar pueda ya intervenir en capturar o en poder detener, tener mucho más presencia en el combate contra el narcotráfico. Por lo menos lo que sí va a pasar es que va a ser mucho más difícil que todas estas lanchitas que hoy en día están entrando con drogas, hasta submarinos y tal, a las costas de Estados Unidos, va a ser más complicado. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, sin duda hay una tecnología realmente avanzada para saber lo que está sucediendo, es decir, vía satélite, vía drones, obviamente la inteligencia de toda la vida, pues informantes y se conoce, yo creo que el Departamento de Estado y la DEA saben al dedillo lo que está sucediendo y pues se trata de que la estrategia conduzca a la detención de estos capos que lo han dicho varias veces por activa y por pasiva, que es el objetivo de la misión, el desarticular a una banda criminal, el cártel de los soles, que son la cúpula militar de Maduro y él mismo como jefe del Estado implicado como principal responsable. Entonces yo creo que desde luego no sé qué informaciones hay respecto al tráfico efectivo de droga, pero ese trasiego que ha sido rutina, así como pasó a nivel de la inmigración en la frontera con México, esa entrada de
de estupefacientes, de cocaína especialmente, pero también de fentanilo, según parece, aunque eso se puede fabricar en cualquier sitio, pues eso parece que cada vez es más difícil. Seguramente el precio estará subiendo en las calles de San Francisco y de Nueva York, el precio de este... Pero bueno, el tema es la sustancia, es parar el tráfico, pero también qué pasa con el dinero, qué pasa con ese robo de todos los recursos del país. Por ejemplo, se sabe que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, pues no sé si esto ha sido verificado 100%, pero se sabe que en Dubái tiene una red de joyerías, o sea, el oro venezolano pues termina en joyerías ahí en Dubái, donde hay una enorme demanda, como sabes, allí, y bueno, es un oro que le pertenece al pueblo venezolano. También, por cierto, hay rumores de que el propio José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, y principal agente de Maduro a nivel exterior, es el jefe de marketing, ¿no?, del régimen castrochavista de Venezuela, pues este señor tiene una mina de oro, se afirma, ¿no? No sé si será cierto, en Venezuela. Yo creo que hay que tirar del hilo y descubriremos, ojalá pronto, pues toda la serie de manejos de todo tipo, criminales, pues como tú mencionabas al principio, ese coste en la miseria del pueblo, esos 8 millones de venezolanos que han tenido que salir con lo opuesto para huir de la miseria y de la represión que hay allí. Pero hay algo que yo no acabo de entender sobre la mente humana, y hablando ya no solamente de Venezuela, sino de Hispanoamérica, y es el hecho de que una cosa es el discurso, una cosa es la leyenda, otra cosa son estas historias que cuentan sobre Simón Bolívar, sobre aquí en el Ecuador sobre Eloy Alfaro, y en cada país sobre distintos próceres y de toda la maravilla supuesta del socialismo. Pero viendo los datos objetivos, lo claro y concreto es que Venezuela es uno de los países potencialmente más ricos de América, del mundo, mejor dicho, con reservas petroleras gigantescas, con gas, con uranio, con agua porque está en toda la zona de los llanos venezolanos, muy rico en agua dulce. Es decir, ese país pudiera ser más rico que Suiza. Sin embargo, se ha empobrecido tanto en manos del chavismo y luego del madurismo que, dato objetivo, más de 8 millones de personas han tenido que salir corriendo de ese país. Entonces la pregunta es, si ese dato objetivo está allí, ¿por qué hay tantas personas todavía en América Latina, incluyendo Ecuador, que todavía hablan de ese socialismo como una salida, de ese socialismo del siglo XXI como un modelo? El socialismo siglo XXI, el comunismo, desde sus inicios, pues ha tenido una fuerza de atracción muy poderosa entre las clases populares gracias a un marketing realmente muy exitoso, ¿no?, que sin duda se reforzó con las ideas del italiano Gramsci, ¿verdad? Es decir, que hay que infiltrar los medios de comunicación, todo el mundo de la cultura, la escuela pública, las academias militares, hay que diseminar el mensaje, ¿no?, del colectivismo, del estatismo a ultranza y de expropiar pues la propiedad privada, que es el centro, la clave de ese comunismo. Entonces eso tiene un poder de atracción, y eso lo saben manejar muy bien sus agentes, ¿no?, porque con ese eje amigo-enemigo, es decir, el enemigo es el capitalista, el empresario o el que trabaja y se enriquece y prospera, ese es el enemigo. Claro, obviamente sabemos a dónde nos conduce eso tiene unas consecuencias nefastas para la sociedad, pero esta gente no piensa en consecuencias, es un modo de pensar muy primario, ¿no? Es decir, se queda en el eslogan ideológico, que desde luego tiene un poder de atracción para gente pues que no se preocupa de leer, de informarse, de actualizarse y que ve una desigualdad, porque es verdad que en estos países hay una desigualdad muy grande, la hay, es verdad, y piensan que de esa forma se va a remediar, se va a lograr un progreso, cuando en realidad pues lo que se reparte, se logra la miseria y lo que se reparte es la miseria. Y la gente pues que es capaz de hacer dinero y de hacer riqueza, pues se la envilece, se la considera gente mala y terminan largándose. Ya sabemos la historia. Esto se viene repitiendo, pues ya lleva más de un siglo, ¿no? El modelo pues primero parasitó a una buena parte de Europa, ¿no? Es decir, ya sabes la historia, la Unión Soviética, toda la Europa del Este, todo el bloque del Este. Aquello fue un desastre absoluto. Yo me acuerdo, pude entrar en la Hungría
comunista, ¿dónde más estuve? En la Yugoslavia de Tito, estuve en países del este y bueno, pues no sé, para tomarte una cerveza había que hacer una cola tremenda y al final no era cerveza, o un simple café en Berlín Oriental, pues no era café, era una chicoria, una cosa rara. O sea, quiero decir que todo se degrada, todo, absolutamente todo. Y Venezuela, es que tú dices, ¿cómo es posible ya en el siglo XXI que hayamos llegado a esto? Además, como tú dices, en el país más rico en recursos del planeta, con las mayores reservas de petróleo, que ni siquiera saben administrar. Oye, es que hay para todos, si lo administras bien, hay para todos. Mira Dubái, mira los Emiratos, donde la gente, los autóctonos, viven como reyes realmente, o sea, han sabido repartir esa riqueza y además atraer más riqueza. Ya ni siquiera viven del petróleo, sino de que es un lugar pues muy fértil para la iniciativa privada, para los negocios. Y Venezuela, pues todo lo contrario. Lo terrible es que el ejemplo cunde, pues a través de ese socialismo siglo XXI, que bueno, pues difunde ese mensaje facilón. Y bueno, pues la gente, tenemos la democracia, que la democracia es sinceramente el mínimo denominador común, o sea que la gente, el ignorante, el tonto, pues tiene el mismo peso su voto que una persona preparada, claro, y crítica. Así estamos, y se nos vende como que esa democracia es la solución. Yo soy demócrata, pero bueno, habría que poner en revisión que los votos no valen igual todos. Claro, esto es un tema muy, muy delicado, pero yo sí lo sostengo. Políticamente delicado. Y volviendo a lo que tú decías sobre lo que ha pasado en la historia, yo no conozco, no sé si por tu lado, de que este modelo que tanto promueven con bombos y platillos estos genios del mercadeo, del socialismo, del comunismo de antaño, realmente exista algún caso, uno, que haya demostrado que el modelo es un país floreciente, con una clase media sólida. Yo no conozco uno. ¿Tú conoces alguno? Ningún país ha logrado realmente un progreso para su población, un avance en tecnología, un avance de algún tipo, con la receta del marxismo-leninismo o sus variantes, algunas descafeinadas, como la socialdemocracia incluso, que estamos viendo que hay gente incluso de la derecha moderada que todavía enarbola la bandera de la socialdemocracia a nivel de sus principios, de sus postulados, y vemos en Europa en qué está terminando esa socialdemocracia. Es decir, que cuando hay bonanza, cuando hay una expansión económica como la que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues muy bien, hay muchísimo dinero y se alcanzan unas cotas de bienestar enormes y bueno, pues obviamente hay que repartir todo eso y claro, llega un momento que cuando la economía se empieza a contraer, entonces ya no hay para todo el mundo y llegamos, en el caso de Europa, a sistemas de pensiones completamente arruinados, una seguridad social que en déficit perpetuo, que no hay forma de financiar, y entonces pues lo que saben hacer los políticos de la derecha y de la izquierda, ahí son iguales, completamente iguales, es venga, vamos a fabricar dinero de la nada y vamos obviamente a empobrecer a todo el mundo mediante la inflación, y como no es suficiente, pues encima vamos a subir los impuestos, ¿no? Entonces la socialdemocracia también, según yo, hay que ponerla en entredicho, porque si bien, oye, yo creo que todo ciudadano, por el hecho de serlo, pues sí, hay que buscar un mínimo, y ahora con la robótica más, es decir, tiene que haber, oye, pues que todo el mundo tenga que comer, que haya una vivienda, que haya, no sé, unas condiciones mínimas, sí considero que es algo sano para la sociedad. Pero en Europa esto se ha desmadrado y es una variante del socialismo, es una variante que no ha funcionado tampoco. Eso te iba a preguntar, porque evidentemente en Europa ya establecer un mercadeo de lucha de clases entre ricos y pobres, teniendo pues un estado de bienestar, bien o mal, que por ahí existe, fue cambiado por una jugada muy astuta, que no sé en qué año comenzó, donde ya los enemigos eran múltiples. Era el feminismo contra los hombres, el ambientalismo contra el cambio climático, era todo esto, la ideología de género y toda una variante, que ya no era solamente esta idea original de los ricos contra los pobres contra los ricos, o los patronos contra los empleados, sino que se hizo ya toda una cosa mucho más sofisticada, de un libreto donde entraron muchos más temas, y donde lamentablemente, fuertemente en Europa, la juventud ha sido completamente convencida y lavada el cerebro de este libreto. Y lo que yo veo como extranjero, cuando voy a Europa y voy
casi una vez al año porque tengo hijos viviendo allá, es que yo veo una Europa cada vez más deteriorada, inclusive en los países del norte, que eran los más ricos, los más prósperos, los más ordenados. Ya no veo lo que yo veía antes. Así es, mira, yo viví pues casi 10 años en los Países Bajos y era un país ejemplar. Holanda, pues ya sabemos, además un país que se ha hecho a sí mismo, y eso ha sido producto de no solo del trabajo, sino de una planificación, de un orden, de una disciplina. Bueno, todavía el país sigue bajo el nivel del mar y no se ha inundado, ¿no? Pero sí ves un deterioro en Ámsterdam, en Rotterdam, pues porque no ha habido ya un control correcto de cosas esenciales, del gasto público, y porque los gobiernos en la Unión Europea no son enteramente soberanos, es decir, terminan aplicando políticas globalistas que vienen de arriba, de la Comisión Europea, que no es un gobierno elegido por los europeos, no lo es, y muy indirectamente, pero es una especie de despotismo tecnocrático. Y no solo es la Comisión, es toda una serie de lobbies internacionales, de grupos de poder como el Foro Económico Mundial, las propias Naciones Unidas, en fin, la llamada Agenda 2030, que abrazan por igual los de la izquierda como los de la derecha. Correcto. Entonces eso está siendo visible, los efectos de esa Agenda 2030 en lo que llaman el decrecimiento a todos los niveles. Mencionaba Holanda, bueno, pues los holandeses saben que su otrora pujante sector ganadero, ¿verdad? Pues debido a las regulaciones y la situación de control, de normativismo exagerado que hay allí, pues ya no es viable tener una granja pues como las de antes. Es muy costoso, ¿verdad? Aparte que hay cuotas lecheras, que bueno, Holanda en ese sentido está favorecida. Bueno, hay una emigración de ganaderos holandeses que se van a Canadá o se van a Paraguay. ¿Y qué va a pasar después? Entonces, Europa se está drenando de la gente más capaz, la gente más trabajadora, la gente que hizo la grandeza de Europa, y hablo de los jóvenes, ¿no? La gente joven es una inmigración que eso no lo verás publicado en los periódicos, pero es un hecho que hay mucha gente que está saliendo. Hay una ideología que permanece, hablábamos de Gramsci, es que es el mismo mecanismo, es decir, que a través de la educación, de la universidad, y no solo la pública, también la privada, se van difundiendo mensajes como el decrecimiento. Que el decrecimiento en realidad es una teoría que surgió en Suecia, el país por excelencia de la socialdemocracia y del estado del bienestar, ¿no? El decrecimiento, eso de no tendrás nada y serás feliz. O sea que, mire, es que, bueno, esto ha subido mucho de precio, esto de la vivienda, y no se preocupe, pero alquile, si es joven, alquile usted una habitación y podrá organizarse y podrá vivir muy bien. O sea, se está dibujando, se está normalizando una situación que no está bien, es decir, que se nota claramente un retroceso en los niveles de vida de la gente joven, que no puede acceder a la vivienda, que no puede vivir como sus padres con el mismo nivel de bienestar, que además esa es otra falacia de la socialdemocracia, otro mantra como el que has citado tú del feminismo, el feminismo extremo, es el asunto del cambio climático, ¿no? De que la huella de carbono, oye, que tú estás viajando demasiado, y dentro de poco que nos van a poner, de hecho a partir de octubre estará ya en planes el llamado euro digital. Es un euro con fecha de caducidad, es un euro centralizado por Bruselas, por el Banco Central Europeo, mejor dicho, que está en Frankfurt, es decir, que las prestaciones de la seguridad social o las pensiones públicas o las empresas públicas en general, cuando pagan sus salarios, lo van a pagar en euro digital. Y ese euro digital pues va a ser teledirigido por las autoridades en forma de, pues mira, esto te lo puedes gastar de esta fecha a esta fecha. Y si no lo gastas, se caduca. Y si no, exacto, se caduca. O, uy, aquí se ha detectado que tú ya has gastado demasiado en volar, tu huella de carbono se ha incrementado, por lo tanto, ya no podrás volar más. Esto, ya hubo un ensayo. Pero los grandes capos van a reuniones con aviones privados, ¿no? Sí.
totalmente, empezando Van a por hablar de Pedro cambio Sánchez. climático con aviones privados. Sí, sí, sí. Pero tú has dicho algo interesante sobre el tema de de tener muy poco, no tener nada, y eso es una cosa para mí terrible. Yo sigo a un escritor inglés que se llama Chesterton, y una de sus teorías es el distributismo, y una de las cosas que él dice es justamente que tiene que haber un capitalismo de pequeños propietarios. O sea, una sociedad sana debe de multiplicar el hecho de que haya mucha gente con propiedad. O sea, contrario a lo que vive hoy en día. Yo fui a un evento en la CEU San Pablo el año pasado sobre Chesterton y habían expositores, inclusive ateos, como Sabater, y uno que también expuso era Juan Manuel de Prada, que es un escritor muy conocido. Y él hablaba, me quedó grabado, que ya ahora la juventud en España y yo diría que en mucha parte del mundo ya no tiene nada. Y decía él, burlándose, lo máximo que tiene es una patineta. Y él hablaba de estas patinetas eléctricas que andan ahora por ahí. Sí. Y efectivamente ya el joven no puede tener casa, no puede tener casi que un coche. Y el hecho de no tener nada, ¿a dónde nos lleva? El decrecimiento, pues, es algo que está pensado para que pues Europa, ya completamente irrelevante a nivel geopolítico, pues se acostumbre a ser también irrelevante desde el punto de vista económico y en particular en el sector de la industria que va cuesta abajo y sin frenos, o sea, está perdiendo mucho. Entonces, se trata de acostumbrar a la población a la nueva realidad. Es la ventana de Overton, ¿no? Es decir, que se va normalizando algo que habría sido impensable hace años. Yo, cuando era niño, en la España de Franco, pues era muy normal, hablo de clase media. Oye, mira, mi cuñado, decía mi padre, mi hermano, mi amigo, todo el mundo se ha comprado un apartamento, todo el mundo tiene un coche, todo el mundo puede irse de vacaciones pagadas. Se vivía bien en esa España de los años 70, pero había una clase media y, como tú dices, todo el mundo tenía algo. Bueno, pues esto no, ahora ya no. De hecho, el que vive, digamos, que viaja, que va a buenos sitios, que tal, está bajo sospecha en algunos sitios. Por ejemplo, en Holanda está muy mal visto tener 2 coches. Uy, 2 coches, estás contaminando mucho. Bueno, obviamente el Estado se va a encargar de ponerte un impuesto brutal y te va a desanimar, ¿eh? Te va a desanimar para que tú tengas un segundo coche, ¿eh? Por ejemplo. O sea, pero ¿y cómo hace una pareja si trabajan los dos por diferentes lugares para movilizarse? ¿Tiene que el uno ir en tren y el otro ir en coche? Bueno, sí, es verdad que el transporte público de momento funciona bastante bien, pero también están subiendo los precios, ¿no? O sea, hay una especie de aceptación de que el decrecimiento es la nueva filosofía de sociedad, de que porque contaminamos mucho, porque no está bien, porque estamos absorbiendo demasiados recursos del planeta. Y bueno, pues eso se difunde en las escuelas, se difunde a nivel oficial, se culpabiliza a la gente, ¿no? Por ejemplo, hay incendios forestales en España, entonces todo es del cambio climático. Cualquier cosa que no funciona, la culpa es del cambio climático. Entonces, si nos va mal, si vivimos peor, la culpa es del cambio climático. Pero vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesantísimo diálogo. RTP. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el analista internacional y una persona muy conocida por todos los videos que difunde a nivel internacional, Constantino de Miguel, español, muy fuertemente vinculado también con Ecuador, y hemos conversado sobre su visión de lo que sucede en Hispanoamérica, y también hemos hablado algo de Europa. Y hablando de un tema también muy, muy polarizante en el mundo, es la migración. El presidente Trump tiene una visión muy drástica en contra de la migración. Aquí uno puede ver ahora inclusive publicidad en las mañanas donde una funcionaria del gobierno americano advierte que no se les ocurra a las personas ir, y que dan ejemplos de la cantidad de personas que están siendo deportadas. Pero el problema es a nivel mundial. Yo te decía antes de comenzar, yo conceptualmente no estoy en desacuerdo con la migración, porque inclusive yo vengo de familia de migrantes. Entonces, ha habido a lo largo de la humanidad siempre movimientos migratorios, pero lo que se vive ahora en algunos países parecería una invasión. Sin duda lo es, porque aunque la emigración es necesaria, y sin duda en Europa lo es porque hay un suicidio demográfico allí, claro, el ritmo de entrada de gente en Europa es realmente insostenible. O sea, no hay estructuras para acoger a toda esa gente, integrarla,
y para que el mercado del trabajo pues les dé oportunidades, ¿no? Es una avalancha, una invasión descontrolada. Hay fronteras que son permeables, que no se vigilan y que son aprovechadas por mafias que desde África en particular pues embarcan a gente de toda la zona subsahariana sobre todo, pero también marroquíes, por ejemplo, menores no acompañados o menas. Y bueno, llegan allí a las Islas Canarias, al sur de España, también a zonas de Italia. Y entonces, pues claro, la política migratoria no es una competencia exclusiva de los Estados miembros. Es lo que tienen que entender aquí en Ecuador, que los países miembros de la Unión Europea han cedido su soberanía en muchas políticas, entre ellas la migratoria, a ese ente llamado Comisión Europea. Entonces, la Comisión Europea dice, bueno, pues sí, necesitamos emigrantes, o sea, no hay una coordinación real, más bien la coordinación está en qué hacemos con esa gente que entra, qué hacemos con ellos, dónde los ponemos, y entonces ahí se reparten, ¿no? Se reparten estos clandestinos, que obviamente, hago el paréntesis, entran ilegalmente, no sabemos su procedencia, no hay, pues no sé, un registro de antecedentes penales, tiran el pasaporte por la borda en estas embarcaciones en las que llegan, y bueno, pues obviamente se cuelan criminales, violadores, gente loca. Está demostrado que Marruecos, por ejemplo, ha soltado a mucha gente de sus prisiones y ellos directamente saben a dónde tienen que ir, a España. Hoy leía una noticia, no sé si la viste, que en Marruecos han dado la amnistía ayer o hoy a creo que 20.000 presos. No me sorprendería que ahora se lanzan para cruzar hacia España. Y cruzan, y es gente pues que no conoce otra manera de interactuar con el extraño que por la violencia. Todos van armados con un machete y bueno, pues tienen su red allí en España como en toda Europa para buscar protección, buscar pues cómo también lograr alguna ayuda, porque está demostrado que si tú dices, bueno, oye, vienen a trabajar, son necesarios, ¿quién va a recoger las cebollas y los tomates? ¿Quién va a ocuparse de nuestros mayores? Esta gente es necesaria. Bueno, está más que claro que en particular estas personas que vienen de África, obviamente habrá gente honesta y trabajadora y que quiere salir adelante y aportar, pero hay muchos que no, que van a delinquir, que van a aprovecharse del sistema del bienestar y bueno, pues nada más hay que ver el listado de la Seguridad Social, donde el colectivo marroquí es el que más crece, y no precisamente crece en puestos de trabajo. La mayor parte termina apuntada al paro y cobrando una prestación de la Seguridad Social. Como además tienen muchos hijos, pues cobran además pues ayudas pues al alquiler, ayudas de otro tipo, y bueno, se aprovechan de un sistema. Entonces, pero además se convierten a futuro en votantes a favor de quienes deben entrar. Y debe ser que ese es el plan, definitivamente. En los dos enclaves que España tiene en el norte de África, en Marruecos, Ceuta y Melilla, ellos ya son mayoría. Los marroquíes prácticamente tienen tomadas estas dos ciudades, que es cuestión de tiempo que van a ser transferidas a Marruecos. O sea, obviamente esto es algo que sería una hecatombe, porque son plazas de soberanía desde el siglo XVI, o sea, Marruecos no existía, ¿verdad? Y bueno, la población ya es, pero mayoritariamente musulmana, y las instituciones están ya controladas por ellos. Y bueno, o sea, cuando un día digan cierro la puerta y pongo la bandera y ya nosotros no somos España. Así es, con la bendición probablemente del gobierno criminal que está en Madrid, porque es lo que son, es gente que está pues destrozando un país maravilloso. Y bueno, la soberanía pues no, ellos no, sencillamente la rematan, la venden al mejor postor. Y esto es un ejemplo, la inmigración descontrolada. Pero hay que también decir a los oyentes, ¿no? Efectivamente, viene gente de África que no tiene nada que ver con la cultura europea, que no es asimilable, que no es compatible. Aquí no se trata de racismo, esto no es racismo, no, a mí me da igual. Es el tema de que debido a una religión musulmana que es totalitaria, que invade todas las, digamos, facetas de la vida de una persona, bueno, pues al final ellos quieren imponer esa cultura, ese totalitarismo y no adaptarse. O sea, quiero decir, para ellos el Corán
y la Sharia está por encima del Código Civil, de la Constitución, de cualquier norma que nosotros damos por obvia que se tiene que aplicar. La ley, no, para ellos la única ley es la ley de Allah, la ley de la Sharia. Y entonces, bueno, digo esto haciendo una gran diferencia con la emigración de Hispanoamérica, que sigue siendo muy pujante, muy importante, porque es verdad que es necesaria la inmigración. Es decir, España tiene un índice de natalidad bajísimo, creo que es 1.2, es decir, muy por debajo del nivel necesario para la, digamos, reposición de la población, y entonces pues, se necesita gente. Pero claro, pues que se haga como en Suiza, ¿no? Es decir, muy bien, inmigrantes, adelante, pero vamos a seleccionar, vamos a filtrar en función primero del origen, porque tenemos países hermanos, países hispanoamericanos que no solamente hablan nuestro idioma, son de nuestra cultura y que se van a integrar al día siguiente de llegar. Entonces, esa es gente que no va provocar ningún tipo de desorden, de problema. Habrá aprovechados, habrá tal, pero bueno, también tiene que haber un control en tema de penales, y de hecho, teóricamente lo hay, pero en cambio se favorece a estos ilegales en lugar de favorecer a los legales. Y luego, como decía, debido a que la Unión Europea se impone, no puede España decir, pues sabes que yo voy a cerrar a los africanos y voy a dar preferencia a los hispanos. No, eso no lo puede hacer España debido a las reglas europeas. Sí, porque en América Latina, todos los latinoamericanos que vienen de una cultura, además de herencia de España, se adaptan casi inmediatamente a la cultura española. Y bueno, vivirán dentro de su casa con sus costumbres, con su comida, pero digamos el comportamiento y la forma de adaptación es casi inmediata. Los otros no. Efectivamente, porque no somos solamente, digamos, un colectivo importante en el planeta, de que somos ya 600 millones que hablamos el mismo idioma, nuestros nexos son mucho más ricos y hay que escarbar en la historia para obviamente saber de que somos, bueno, pues una civilización, en definitiva. Tenemos muchas cosas en común: la cultura, la religión, la forma de pensar, hasta la gastronomía, la música, tantas cosas en común, y eso, bueno, pues yo creo que enriquece, sin duda alguna, pues Madrid. En Madrid, solamente en la Comunidad de Madrid, hay 1 millón de hispanos y muchísimos ecuatorianos, no sé la cifra. Conozco al cónsul de Barcelona, es verdad, me dijo que el número de ecuatorianos había bajado y creo que está rozando el 500.000, tal vez. Pero es muy importante. Es muy importante, ¿no? Pero sí, volviendo a estos conceptos modernos que yo no los acabo de entender, hablemos un poco sobre la parte fiscal. El otro día conversaba con un sobrino que vive allá y que es abogado, y le empecé a preguntar sobre la fiscalidad, los impuestos que se pagan cuando uno vive en España, y me quedé asustado porque realmente siento que es un infierno fiscal. Y yo alguna vez he visto en redes, seguramente también lo has visto, algunos memes que circulan en tono de broma, que dice, si tú te mueres, impuesto a la herencia; si tú estás vivo, impuesto a la renta; si tú donas a tus hijos, impuesto a las donaciones; si tú tienes patrimonio, impuesto al patrimonio. Y llega al final de la historia, y si tú estás desempleado, entonces tú recibes ayuda. O sea que de todo este poema de estados, el mejor es estar desempleado y que el gobierno te ayude. Eso no puede ser sano en una sociedad. No, es un suicidio en cámara lenta. Económicamente eso no se puede sostener, porque hay un trasvase de riqueza de la gente que trabaja y emprende hacia la gente que no trabaja y que vive del cuento o vive de alguna prestación pública. Es un fenómeno muy preocupante, ¿no? Porque el gobierno pues no hace nada para justamente premiar a los que trabajan, a los que emprenden. Más bien les ponen cortapisas de todo tipo, que no solamente es el gobierno, como digo, la Unión Europea está en esa manera de pensar, es decir, todo tipo de regulaciones imposibles que estrangulan a la pequeña y mediana empresa. Y entonces, pues claro, tú prolongas esto hacia adelante y vas a ver que la sociedad no va a poder sostener este gasto ridículo, ¿no? Efectivamente, España es un infierno fiscal. Es un lugar donde, por el mero hecho de ganar algo, de tener rentas, pues bueno, pagas unos impuestos leoninos, algo insoportable, que en el caso, por ejemplo, del impuesto de sucesiones, pues hay mucha gente que rechaza herencias porque no puede afrontar el pago de tasas
esto va por las comunidades autónomas, hay comunidades que te graban un 50%. Si no recuerdo mal, la que más grababa era Asturias, en torno a un 70% de lo que tú recibes, un 70%. Y si no tienes la liquidez para pagar, tienes liquidez, pues o rechazas la herencia o pides un préstamo al banco, porque eso sí, la Hacienda te exige en el trimestre sucesivo al hecho tributario, a la herencia, ahí tienes que pagar. Y si no puedes pagar, tienen que te confiscan. Te confiscan todos tus bienes. Entonces, mucha gente rechaza herencias. Y al final, ¿quién se está quedando con todo eso? Pues grandes grupos financieros que van... Que conocen el sistema y lo compran. Conocen el sistema y un edificio entero de pisos que no han podido ser heredados por sus legítimos, digamos, los deudos. Se queda... estas corporaciones. Entonces es un infierno fiscal que tú dirías, por ejemplo, ha habido un récord de recaudación histórico. Creo que hace 2 meses se conoció el dato de que España, el Estado español, ha obtenido unas rentas brutales por tantos impuestos que hay, ¿no? Que además son altísimos, que si el IVA el 21%, la sucesión oscila según las comunidades autónomas. Madrid, por cierto, está bonificado. Madrid es una excepción, pero Cataluña creo que es del 50%, Asturias, también Andalucía lo ha bajado. Bueno, sucesión, IVA, impuestos sobre la renta elevadísimos con tramos que recuerdan a países escandinavos. O sea, España paga unos impuestos nórdicos, pero el Estado brinda unos servicios a nivel casi de África, dicen algunos, no sé. O sea, las listas de espera en los hospitales van cada vez creciendo. Ya no tenemos el estado del bienestar tan bueno que había, yo que sé, hace unos 10 años, ya esto se está deteriorando. Vemos que ese dinero que recauda el Estado no se traduce en mejores servicios. Es que es el tema, es decir, no solamente... es demasiado lo que le quitan a la gente de impuestos, a la gente que trabaja, sino que ese dinero que se recauda, ¿para dónde va? Va para pagar las pensiones, que es el principal coste del Estado, porque es una población envejecida, con una pirámide de población pues que está muy grande arriba, ¿no? Hay muchos jubilados, hay que pagarlos. Y luego la deuda pública. El Estado español tiene una deuda pública del 105% del PIB, más o menos. Todo eso hay que pagarlo. Claro. Y lo que sobra, pues sí, para servicios. Hay menos dinero, pues los servicios se van deteriorando. Entonces, bueno, tú dices, mal de muchos, consuelo de pocos. Lo mismo y peor está pasando en Francia. Francia está al borde del default. Francia. Alemania, bueno, había hecho bien las cosas, disciplina fiscal, ahora empieza a gastar. Todavía se puede salvar a ese nivel. Pero vemos que esto va por un mal camino, sencillamente. Claro, y mientras eso sucede, los jóvenes no tienen un futuro claro. Alguien me decía hace muchos años, en una conversación con un cubano médico, que yo no sé si ya falleció, yo lo conocí porque era bien amigo del escritor Carlos Alberto Montaner, que también ya falleció, y él me decía en una conversación: el problema de la juventud en España es que hoy en día más gente joven quiere ser funcionario y no empresario. Y yo creo que eso es un cáncer a nivel mundial, porque como es cómodo cobrar un sueldo, tener un horario fijo, no tener pues una preocupación de que si voy a vender o no voy a vender, sino que me dan mi chequecito, mi transferencia todos los meses, y no importa si yo hago 5, hago 10 o hago 4, es una vida mucho más tranquila, pero la sociedad no puede vivir de eso. No. Una región como Aragón, por ejemplo, ya se sabe que, digamos, hay más gente que vive del presupuesto del Estado que el dinero de empresas privadas. O sea, esto en Francia por ahí va también, ¿eh? En Francia, y claro, como la gente no quiere renunciar a tener pues esa prestación, ese salario público, pues claro, no puede entender que la riqueza no sale de los árboles. De los árboles, que tienes que generarla, crearla y sentar las condiciones. Entonces, en Francia, de hecho, va a haber probablemente muy pronto una manifestación masiva contra esa reforma que anunció el gobierno Bayrou. Y bueno, pues esto lo vamos a ver en Europa, descontento generalizado. Pero hablando de Francia y también de España, hubo un intento de la derecha de tomar, digamos, el país. Pero luego hubo maniobras, como también se han hecho en España, de bloquear las votaciones, porque tú transas mañosamente con tus amigos y tus enemigos para lograr bloquear, y resulta que la derecha no pudo regresar. Lo mismo ha pasado con Sánchez, que parecería que no importa lo que rebelen, no importa las cucarachas que salgan de las piedras, sí. A él sigue teniendo los votos con sus nuevos amigos, los separatistas y demás, y resulta que nadie lo puede tocar. Sí, y curiosamente
paradigma pues ha cruzado el mar, y yo lo veo que lo comenta mucha gente aquí, porque pues las informaciones que llegan a través de los medios de comunicación habituales. Estaba Deutsche Welle, estaba la BBC, la prensa conocida, y esa prensa, y yo lo puedo decir, lo afirmo claramente, la prensa en Europa está tomada. O sea, no, la prensa no dice la verdad. Sí, es cierto. Yo he trabajado para diferentes medios y puedo afirmar que están diciendo falsedades, ¿no? Entonces, efectivamente, a nivel político vemos que hay un reparto indecente de ese poder, con una especie de confabulación entre la derecha y la izquierda tradicionales. La derecha moderada, la derechita cobarde, como dicen algunos, y la izquierda, pues en todos sus colores, y todos los grupos marginales. En el caso de España, lo peor, lo más abyecto de la sociedad española es son los grupos que están apoyando al gobierno, o sea, exterroristas, izquierda marxista pura y dura, y también separatistas, ¿no? Entonces, se reparten el poder, y entonces cuando dices un discurso, oye, pero España para los españoles, Alemania para los alemanes, no, eso es fascismo, eso no. Entonces, cunde ese mensaje, porque se ocupan de manipular los medios. Los medios asustan a la gente con la extrema, que viene la extrema derecha, la ultraderecha, y claro, lo asimilan, ¿no?, a los nazis, cuando los nazis en realidad eran socialistas, ¿no? Claro. Y el fascismo, pues también se puede considerar también un movimiento de raíz socialista, ¿no? Entonces es mezclar las cosas, y claro, pues ya sabemos el tipo de populismo. El populismo es un mensaje muy sencillo para resolver cosas complejas, ¿no? Pues algo así. Y eso es lo que está pasando allí. No, pero además hay una gran confusión, porque a propósito, si tú tienes una expresión distinta al libreto que quieren imponer estas élites y que quiere imponer la prensa esta captada por ellos, entonces tú eres cancelado totalmente. Sí. Tú eres anulado, tú eres bulliado, tú eres extorsionado, y buscan la manera de bloquearte. Inclusive en el caso de líderes europeos que han marcado cierta diferencia, Hungría, Polonia, Italia, buscan también la manera de aislarlos o de ponerle en claro de que si te portas mal, tú vas a recibir un castigo, y mejor te portas moderadamente. Por ahí puedes seguir diciendo alguna cosita, pero no te me salgas de la línea. Clarísimamente el enemigo lo tenemos dentro en Europa. Eso lo dijo en su día J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y es rigurosamente cierto. Lo tenemos dentro de Europa y no tiene rostro. Es un entramado diabólico, sí, que está en organizaciones internacionales, supranacionales, como la propia Comisión, la Comisión Europea, y quiero decir, el concierto de naciones europeas que deciden pues las políticas comunitarias, pero en base ya no a lo que quiere el ciudadano, sino a agendas que están por encima. O sea, la democracia allí se convierte en una mera pantomima. Lo vemos en el Parlamento Europeo, que se supone que tiene que censurar y velar por el cumplimiento de los tratados y de controlar a la Comisión Europea, y el Parlamento Europeo votan siempre lo mismo, los de la derecha moderada, cobarde, con los de la izquierda. Lo mismo votan siempre. Pero ahí nos quedan solo 2 minutos, y quiero hacer también una reflexión, porque tú decías, el origen del comunismo fue esta lucha pues entre los pobres y los ricos, entre los empresarios y los empleados. Pero yo creo que hoy en día es peor, porque hoy en día más bien hay un matrimonio entre las grandes corporaciones y esta élite pública o pseudo pública, que están en la misma línea. O sea, las grandes corporaciones del mundo, los grandes fondos, están luchando por el mismo libreto, no están en contra del libreto. Ahí está. Y tú te das cuenta que quien manda, ya sea de la derecha o de la izquierda, en realidad está obedeciendo a esas, oligarquías, en el sentido de que son grupos minoritarios de poder, generalmente vinculados a grandes fondos financieros, a grandes corporaciones. Ellos son los que definen la agenda en Europa. De hecho, vaya usted a Bruselas y verá que las grandes empresas americanas, chinas y también de otros países como Marruecos, tienen ahí lobbies que están pagados, comprando voluntades, lobbies, claro, que van a definir pues la política comunitaria. Entonces, el ejercicio de votar cada 4 años pues se convierte pues en una mera pantomima, en un ejercicio inútil.
porque lamentablemente esos votos no son traducidos en cambios, en avanzar en una verdadera democracia. Nos han secuestrado la democracia, en otras palabras, en Europa. Lo triste es que el ciudadano común, el hombre y mujer de a pie que queremos defender y que es lo que tenemos que subir para crear una clase media sólida, no se da cuenta de esto. Y es un títere de ese esquema, y está feliz, digamos, con esta especie de trance hipnótico, está feliz con el sistema y no se da cuenta que lo están perjudicando. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Constantino, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Ojalá, como tú tienes este vínculo con Ecuador, espero que cuando regreses nos toques la puerta para poder volver a conversar, porque estos temas hay mucho más que hablar y hay que realmente abrirle los ojos a la gente. Encantado, Giovanni, y me gustaría, si hubiera otra ocasión, de hablar un poco de la parte histórica, que es algo que me apasiona, porque no es ir hacia atrás por algún tipo de nostalgia o por reconstruir un pasado que no se podrá reconstruir, pero sí decir la verdad y explicarla, y qué influencia tiene sobre el momento presente y cómo, mirando hacia el futuro, podemos mejorar nuestro futuro si entendemos nuestro pasado. No, y si no estás en el Ecuador, podemos hacerlo vía Zoom, igual en vivo, ¿no? Así que estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.